Buenas noches, bienvenidos al segmento de salud. Según la Coalición Mundial contra el Cáncer de Ovario, esta enfermedad lamentablemente es diagnosticada anualmente a casi 1/4 de mujeres en todo el mundo. La principal prioridad del tratamiento contra el cáncer de ovario es salvarte la vida. Por eso es muy importante que si tienes en tus planes de tener hijos, hables sobre tus necesidades de fertilidad con tu oncólogo antes de que comience el tratamiento. Precisamente hoy vamos a hablar de ese tema, el cáncer de ovario y la fertilidad, con el doctor Saúl Barrera, quien es ginecólogo y especialista en reproducción asistida. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación y los minutos para poder compartir con los que nos escuchan esta valiosa información. Así es, para iniciar el tema, es bueno saber un poco sobre de qué se trata el cáncer de ovarios y por qué también se produce. Sí, el cáncer de ovario es una neoplasia, o un tipo de cáncer que ataca los órganos femeninos. Directamente hay muchos factores asociados, factores de riesgo, pero no hay una causa determinada. Es decir, que hay incluso hasta factores genéticos y hay un cáncer de ovario que tiene cierta conexión genética, pero por eso es importante evaluar a la paciente, buscar o identificar los factores de riesgo, dentro de ellos los antecedentes familiares de cáncer de ovario en la familia, y de tener factores de riesgo importantes, pues la paciente acudir periódicamente pues a la cita o incluso hacer alguna evaluación especializada, incluso hasta estudios genéticos para determinar si la paciente tiene esta predisposición o no al cáncer de ovario. Lo importante con el cáncer de ovario es que es una enfermedad que no es prevenible. Así es. Y es una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta, porque a diferencia del cáncer de mama, que tiene métodos de tamizaje o de detección muy establecidos, el cáncer de ovario pues no los tiene. Y eso cae en el problema de que es una enfermedad que tiene un diagnóstico tardío o se diagnostica cuando está en etapas avanzadas, Y justamente de donde eso iba a comentarle, doctor, que lamentablemente el diagnóstico, como bien lo comenta, puede ser tardío, muy avanzado o también porque tiende a confundirse con otras enfermedades en los ovarios. Hablemos un poco más sobre esta parte. sí, precisamente como lo comentas, hay muchas patologías benignas que pueden producir síntomas muy parecidos al cáncer de ovario. O comentarlo de otra manera, el cáncer de ovario no tiene ningún síntoma específico, salvo ya cuando está en etapas muy avanzadas, que es a donde no queremos llegar. Entonces, se han tratado de establecer distintas estrategias para detección temprana. Algunos exámenes de sangre incluyen marcadores tumorales, ultrasonidos más seguidos a pacientes que tienen factores de riesgo. Como ya comenté, si existe la posibilidad de que sea un cáncer de origen genético hereditario, puedes hacer específicamente esas pruebas diagnósticas especializadas pues, a nivel de la familia, y todo esto para poder hacer el diagnóstico temprano. De los distintos tipos de cáncer de ovario que existen, realmente el tratamiento y el pronóstico o lo que se va a hacer depende de la variable de cáncer de ovario que exista. Hay distintas modalidades de tratamiento, pero los cánceres de ovario epiteliales en estadios tardíos, que son muy agresivos, va a tener la prioridad. Así es, también es importante saber la edad específica en que la mujer puede padecer la enfermedad, porque, bueno, doctor, se le fue el audio, no sé si nos está escuchando, si podría seguir con nosotros en vivo. ¿Podría activar el audio, doctor? No lo tenemos aún. Tema interesante sobre el cáncer de ovario que afecta pues a la fertilidad de la mujer. Doctor, ¿lo tenemos con nosotros nuevamente? No tenemos el audio, doctor.
Así es, bueno, vamos a hacer una pausa para poder retomar porque de verdad que está bastante interesante el tema. Veníamos justamente a hablar de la edad de la mujer y si pues en algún momento, en alguna edad se podría diagnosticar o en qué momento es. Estamos hablando del cáncer de ovario y la fertilidad de la mujer. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más. Continuamos sobre el tema del cáncer de ovario y venimos con una pregunta muy interesante. Doctor, ¿el cáncer de ovario afecta la fertilidad de la mujer? Definitivamente que la va a afectar de una forma u otra, porque es una neoplasia a nivel del ovario y puede traer trastornos de la ovulación o impedir por otros mecanismos, ya sea inflamación, obstrucción de las trompas, alteraciones hormonales, entre otras cosas, que la paciente logre quedarse embarazada. Pero lo que sucede es que la edad en la que con mayor frecuencia se ve el cáncer de ovario no es la mujer que está en su etapa reproductiva. Entonces, usualmente la pérdida de la fertilidad no es un síntoma de aparición pues, del cáncer de ovario, porque la mayoría de las mujeres, o por lo menos en los tumores epiteliales, que son de los más frecuentes y los más agresivos, estos se van a presentar en mujeres que ya han pasado los 50 años, cuando ya su etapa de fertilidad pues, ha pasado. Así es, doctor. ¿Y cómo preservar la fertilidad antes de comenzar pues, precisamente un tratamiento del cáncer de ovario? ¿Qué podría pasar? Esto hay que evaluarlo bien porque no en todos los casos se puede hacer. Como ya comenté, en los casos en los cuales es un tumor, según el diagnóstico histopatológico, se va a decidir el tipo de tratamiento. Si la paciente, por el estirpe de cáncer de ovario, tiene la oportunidad de no ir a una cirugía radical que involucre quitar el útero y ambos ovarios para preservarle la vida, una alternativa de poder preservar la fertilidad sería en aquella paciente que se puede someter a un procedimiento de vitrificación de óvulos o congelación de ovocitos. Pero como vuelvo y digo, el cáncer de ovario usualmente se presenta en mujeres en las cuales ya han pasado por la vida reproductiva. Muchas veces de los cánceres de ovario más agresivos involucran tratamientos que implican retirar el otro ovario, inclusive el útero, para poder salvar a la mujer. Y este tema de preservar la fertilidad sería para distintos tumores, variantes se conocen como borderline, o estos cánceres de ovario que pueden dar a mujeres jóvenes en edad reproductiva, pero no son los más frecuentes. Están pues algunos tipos de teratoma, tumores borderline, entre otras cosas, y en estos casos lo que se hace o lo que se busca es pues tener un diagnóstico temprano para poder hacer un tratamiento quirúrgico conservador, y en estas pacientes pues si necesitan un tratamiento coadyuvante, quimioterapia, o si la fertilidad se ve comprometida por los tratamientos, entonces tendrían la opción de poder congelar óvulos para más adelante tener la alternativa de poder ser madres. Doctor, pero y a la inversa, si ya el tratamiento oncológico afectó lamentablemente la fertilidad de la mujer, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna opción como última, digamos, última opción que puedan tener? Depende del tratamiento oncológico, depende del tipo de cáncer de ovario, pero en los casos en los cuales hay algún tipo de fallo ovárico asociado pues al tema de la quimioterapia, o se retiraron los ovarios, habría que recurrir a otros tipos de tratamientos, como por ejemplo, si una paciente le tuvieron que quitar ambos ovarios o los ovarios ya no funcionan por el tipo de cáncer y solamente quedó el útero, pudiera hacer un tratamiento de reproducción asistida, una fertilización in vitro pues con óvulos donados, por ejemplo. Pero ya serían otros tipos de tratamientos, porque usualmente los tratamientos quirúrgicos de los cánceres de ovario son bastante radicales y involucran quitar el ovario o los ovarios e inclusive pues hasta el mismo útero. Depende del tipo de cáncer de ovario, la edad de aparición y lo agresivo que pueda ser. Claro que sí. Y también los tratamientos, en este caso, los tratamientos de fertilidad, ¿podrían incrementar, en este caso, el riesgo de padecer el cáncer de ovario? No necesariamente, y de hecho,
una de las cosas o las mayores preocupaciones de las pacientes que tienen, que se someten a tratamientos de reproducción asistida es si esto tiene algún impacto a futuro. Sí. Y hoy en día, después de 30 años de hacer tratamientos de fertilización in vitro, sabemos que estos protocolos de estimulación ovárica controlada no van a incrementar el riesgo de aparición de ningún tipo de cáncer, ni siquiera del cáncer de mama, que sabemos que tiene una relación mucho más estrecha con las hormonas. Estos tratamientos realmente no van a incrementar la posibilidad de que la paciente tenga algún tipo de cáncer o inclusive pues el cáncer de ovario, que es lo que estamos hablando específicamente. Así es, cáncer de ovario y la fertilidad fue el tema del día de hoy, doctor Saúl. Muchísimas gracias por participar con nosotros hoy en el noticiero. Gracias por el espacio y saludos a todos los oyentes.